Hola. Voy a tratar de los preceptos de los 5 minutos finales para que todo el mundo tenga tiempo de hacer sus actividades. Bueno, agradezco a Multijurídica por esta invitación, al doctor Carlos Villarruel, a la doctora Magalis Vázquez. De verdad que es un honor compartir con ustedes y, bueno, soy el único psicólogo delante de muchos abogados acá y es un reto hablar desde la psicología forense sobre temas inherentes a la investigación penal, como lo es el homicidio y el suicidio. ¿Ya está corriendo? Ok. En el homicidio o suicidio se expresan episodios de violencia ocurridos en la mayoría de los casos en el ámbito familiar. Y esto es importante que empecemos a destacarlo. Donde el agresor se suicida tras haber acabado con la vida de su víctima. Pero importante que empecemos a destacar que es en el ámbito familiar, en lo íntimo, donde comienza a configurarse este delito, ¿no? Es una díada nueva y que debe ser abordado, por supuesto, no como un homicidio y no como un suicidio, sino como esto, homicidio-suicidio. Una díada de investigación nueva, bueno, que podría armar toda una línea de investigación interesante desde lo legal, desde lo médico y desde lo psicológico. Este tipo de conductas son consideradas como una tipología distinta al homicidio o cualquiera de sus formas y, por supuesto, distinta al suicidio. Ambos delitos. Los homicidios, suicidios se ponen. Hicimos nosotros, entrevistamos a las víctimas indirectas de este delito, a las personas que quedaron, a los familiares de estas personas, para poder explicarnos esta alta incidencia. Los términos homicidio-suicidio, en adelante HS, asesinato-suicidio, muerte diádica o suicidio ampliado, hace referencia al evento violento en el cual el agresor, tras acabar con la vida de la víctima, acaba con la suya propia. No siempre es así, a veces el agresor en el intento del suicidio queda vivo y tenemos la oportunidad de entrevistarlo y poder certificar, por supuesto, alguna presencia de trastornos de personalidad, trastornos mentales graves o simplemente una persona que tenía la suficiente conciencia para planificar el acto del homicidio y para planificar el suicidio. Cosa importante, porque el suicidio ya no es visto como un elemento impulsivo. Que no existe consenso acerca del intervalo máximo de tiempo entre el acto homicidio y el suicida. Pues oscila entre las 24 horas y una semana, o incluso 30 días, aunque algunos no consideran que sea un criterio de inclusión en sí mismo. Para mí es importantísimo. Porque en los eventos de planificación del delito, saber cuánto tardó la persona al asesinar a una de las víctimas y acabar con su propia vida nos indica los niveles de planificación del delito. Repito, nosotros tenemos la tesis de que no es un acto impulsivo en cuanto al homicidio-suicidio. El fenómeno del homicidio seguido de la conducta suicida del agresor es un episodio de violencia interpersonal de naturaleza distinta a las conductas homicidas y suicidas por separado. Debe abrirse el espacio para la investigación de esta díada. Investigar cómo se genera, cuál es su dinámica, cómo se estructura el homicidio-suicidio, sin sostenernos solamente en lo que sabemos, tanto en lo legal como en lo médico, en lo psicológico, de las características comportamentales y dinámicas del homicida o del suicida. Aunque su incidencia, según los estudios, sea mucho menor que los homicidios o los suicidios, constituye un evento cuyas consecuencias afectan a un mayor número de personas. Pues no solamente se ven afectadas las personas cercanas a la víctima, sino que también lo sufren los allegados al agresor. Y esto es importante. Muchas veces desviamos la mirada del agresor. Si queda vivo, bueno, se investiga y se procesa, pero el agresor tiene familiares, tiene vínculos, conoce personas, y su acción
los termina afectando a ellos también. Son una especie de víctimas indirectas. Pero cuando pensamos en víctimas indirectas, pensamos en la víctima indirecta ¿de quién? De la víctima. Pero el agresor también, en su vínculo personal y en su contexto de vida, genera víctimas también. No todo el mundo está de acuerdo con las acciones del agresor. Y estas acciones, por supuesto, generan a nivel social y vincular unos efectos bien interesantes que valdría desde lo criminológico estudiar. Existe un necesario vínculo emocional entre el acto homicida y el acto suicida, lo que pone en relieve precisamente que este fenómeno ocurra mayormente con personas conocidas. No es improbable, pero es muy difícil que haya un homicidio-suicidio y estas personas no se conozcan. ¿No? Entonces es interesante que lo destacan análogas relaciones de afecto, sin excluir a las exparejas. El agresor en mayor medida es de sexo masculino, entre unos 36 y unos 65 años. No es excluyente que las damas también ejecuten este tipo de acción, pero usualmente el agresor es de sexo masculino. Usualmente algo mayor que la víctima, quien suele ser del sexo femenino y mantiene o ha mantenido una relación de pareja con el agresor o bien se encuentra en trámites de separación. Agresor y víctima suelen encontrarse en situaciones de violencia contra la pareja o bien episodios de conflicto por celos amorosos, infidelidades o sentimientos de traición del agresor. Usualmente el agresor utiliza un arma de fuego para llevar a cabo la conducta homicida y poco después se suicida. En la planificación de estos actos tiene que ver algo llamado la economía del delito. O sea, mientras más certero, rápido y menos complicaciones lleve esto, bueno, para el agresor es un evento efectivo, pues, operacionalmente limpio. Sin embargo, mentales, de trastornos mentales graves, trastornos de personalidad, mucho más drástica y por supuesto mucho más expresivo y por supuesto lo que se ejecuta es terrible a la vista. Pero esto siempre está relacionado con la presencia de trastornos mentales o trastornos del comportamiento. Otro dato relevante es la presencia de psicopatología en los agresores, en la mayor parte de los casos depresión. Entonces la psicopatología se configura como un factor de riesgo. Sin embargo, una persona deprimida que a pesar de no tener voluntad, de ganas de planificar absolutamente nada, que termine con el sufrimiento, que ya puede visualizar de alguna forma, no tiene ganas de hacer nada, Víctor. Una persona que ni siquiera se baña, no se para de la cama, ¿cómo va a planificar? Planificar el término del sufrimiento es un evento que puede hacer que la persona ejecute este tipo de conducta desde la depresión. Pero sin embargo, hemos conseguido también que la conducta antisocial y el trastorno social de la personalidad, la psicopatía, tiene una alta incidencia en este tipo de delitos y vamos a explicar cómo. Algo espantoso, pero que se da y queda dentro del constructo del homicidio-suicidio son los filicidios-suicidios. O sea, el asesinato de los hijos y la posterior muerte del ejecutor. Generalmente son cometidos por un varón de edad media entre 34 y 40 años de edad, casado, separado o divorciado, y en aproximadamente 3/4 partes de los casos son padres o padrastros que atacan a sus víctimas en el hogar y en el contexto de problemas con la pareja, así como problemas de salud o estresores sociales. Deben matizarse las diferencias respecto de los agresores masculinos y las agresoras. En prácticamente la totalidad de los casos de mujeres agresoras, estas eran madres de edad inferior a los agresores masculinos, madrastras o como mínimo ostentaban el estatus de cuidadoras. Sin embargo, los hombres en solamente un 41% de los casos podían ser considerados cuidadores principales de la víctima. Es decir, usualmente las víctimas, niños o niñas o adolescentes, no vivían con el agresor. Una forma de agredir a la madre matando a los niños. Las víctimas, por su parte, de edad, estoy hablando de suicidio.
con una media entre 4 y 6 años. Es decir, los menores de 10 años y en especial los que se encuentran entre 1 y 5 años tienen un mayor riesgo de ser víctimas de suicidio, indistintamente si son niños o niñas. La forma más usual de causar la muerte de los niños o las niñas, en prácticamente el 60% de los casos, es el uso de arma de fuego, tanto para el episodio de homicidio como para el suicidio. Pero se exponen como métodos alternativos el apuñalamiento, el envenenamiento y el ahorcamiento, estrangular o ahogar, ahorcar, todos ellos con incidencias similares, letales. Los homicidios, suicidios parecen tener relación con el ámbito familiar y la presencia de distintos estresores, como la existencia de conflictos familiares o conyugales, o bien la pérdida del trabajo, entre otras palabras. La perspectiva criminológica de la tensión social podría dar razón de por qué ocurren los homicidios, suicidios. Y vamos a ver qué es esto de la tensión social. Y vamos a ver cómo esto se conjuga con lo que está pasando actualmente. Venimos de una situación de pandemia, hubo un cambio total en el tipo de comportamiento de las personas, tuvimos que adaptarnos obligatoriamente a un estilo de vida que aún nos pasa factura. Y los posibles agresores quedaron encerrados en sus casas con las posibles víctimas por mucho tiempo. La tensión social, que a veces disminuye o se alivia fuera de la casa, lo que hizo fue acumularse y aumentar durante este proceso de encierro por parte de la cuarentena obligatoria. Entonces, el evento de tensión social fue totalmente predominante en el aumento de lo que estamos viendo ahorita actualmente como homicidios, suicidios. Desde la perspectiva de la teoría general de la tensión de Agnew en el 92, situaciones de génesis de tensión cuya procedencia es la imposibilidad de alcanzar objetivos sociales positivos, la privación de gratificaciones esperadas o poseídas, o bien la posibilidad de huir de situaciones negativas o aversivas, lo que estoy explicando desde hace un momentico, estar encerrados sin posibilidad de escape, provocan en los individuos emociones como la ira, el miedo o los celos. Así, la respuesta del individuo ante dichas emociones serán conductas posiblemente antisociales. ¿Qué debe conjugarse aquí? Una persona que no tenga recursos para poder manejar la frustración, o que sus recursos psicológicos estén deteriorándose aceleradamente, o que esté en la presencia de un trastorno que no está siendo atendido porque simplemente no había posibilidad de salir a la calle a comprar el medicamento, o no se consigue. Esos son muchos factores, no solamente intra o propios de la agresión, sino una sumatoria de eventos y de situaciones también de tensión potencial y no de certeza. La psicología como elemento forense siempre es inferencial. Nosotros orientamos, no damos certezas. Si por aquí abogados, fiscales, jueces, no somos determinantes, somos parte de un equipo multidisciplinario auxiliar que se suma a las otras partes de la investigación. Así que nuestro informe psicológico pericial no es netamente el que condena absolutamente a nadie. Si hay psicólogos por aquí piensan que son los reyes del espectáculo porque su informe es perfecto, están equivocados. ¿Okay? Teniendo en cuenta la particular perspectiva de los homicidios suicidios, la tensión acumulada por el agresor fue conductual en forma de homicidio. Sin embargo, la emoción negativa, producto de estas tensiones que no tienen dónde liberarse, solamente aumentan el estrés y la tensión del agresor. ¿Cuál es la respuesta final de una persona que piensa que con el homicidio va a liberar su tensión? Sumatoria de estresores que terminan generando en él no solamente la culpa. Bueno, los mató, sintió culpa, se suicidó. Es algo más egoísta. No puedo con la tensión porque no logré liberarla con el homicidio, no tengo más salida y irresponsablemente se quita la vida. O puede ser también que sea tan antisocial, tan psicopático, que no va a dejar que la ley tome su espacio. No responde ante la ley, responde ante a su propia psique y se mata, se suicida para no asumir responsabilidades legales. Eso es típico del psicópata. Harper y Boyd en el 2007 nos hablan de 3 elementos básicos en todo homicidio o suicidio.
Uno, estructuras intensas de conflicto o elementos estructurales proclives a generar violencia, como el estatus social, las relaciones desiguales u otros desencadenantes como enfermedades o la pérdida del trabajo. Nos habla también de elementos de fracaso, frustración o anomia social. Importante este concepto y muy pertinente actualmente. El no reconocimiento social, la dificultad en la construcción de lo moral, es decir, no darse cuenta que sus acciones generan efectos negativos en las otras personas. Si una persona es incapaz de reconocer que sus actos generan efectos negativos en el otro, es incapaz de reconocer una norma externa a él. Por lo tanto, todos sus actos, impulsivos o no, planificados o no, están dirigidos a su satisfacción personal o a su concepto personal distorsionado, pero consciente de la anomia. El trastorno de personalidad disocial, ¿sí?, lo porta una persona consciente de su... No hay distorsión de la realidad. ¿Sí? Simplemente no le importa y no le interesa la norma. Entonces esta persona puede ser juzgada y condenada por los delitos que comete. También podemos incluir lo que dice Javier de quitar más allá de la vida. Me mato y sigo controlando porque le hago daño a mi familia. Lo que yo ejecuté, asesinando a los niños y a tu persona, y después la justicia, tiene un efecto en ellos. Y esto está planificado. Ante la imposibilidad de conseguir objetivos deseables como dinero, estatus de superioridad, o la pareja, o el no tener el dominio de la situación, serían estructuras de conflicto, horas de concentración, de control en el agresor. Y esto ejecuta la conducta homicida. Voy bien, voy muy rápido, ¿están comprendiendo? ¿Sí? Estoy pendientes de esto. Hay una clasificación que, por supuesto, no debe ser totalitaria. Nunca crean en clasificaciones estáticas. Las personas, bueno, cambiamos en el tiempo, los contextos nos permiten adaptarnos, modificar, mutar, y el delito es igual. Y el delito no es una cosa que anda por ahí volando y se posesiona y ejecuta acciones. No, existen delincuentes. El delito simplemente es una concepción teórica. El delito no comete cosas. No mata gente. Eso lo hacemos, la responsabilidad es echarle el carro a la economía, a la situación, al delito. No somos responsables de los actos que cometemos, que pensamos, que idealizamos y que planificamos y no cometemos. Igual somos responsables de esto. ¿Okay? Dentro de esta clasificación de homicidio-suicidio está el altruismo. Y la gente me decía, ¿cómo se te ocurre decir que alguien mata a otra persona por altruismo, o sea, por un deseo altruista? Bueno, si hay una patología mental, o sea, hay una distorsión en la mente de esta persona, o tiene una distorsión en relación con el otro y cómo ejerce poder sobre el otro, es decir, yo te curo o no te curo, y si no te puedo curar, te mato, se establece esto. Desprende dos posibles consecuencias: el suicidio ampliado, donde las víctimas son dependientes del agresor y este considera menos doloroso acabar con sus vidas antes de acabar con la suya propia. Y los compasivos, quienes actúan promovidos a su ser, a su ver, a su distorsión de la realidad, ¿sí?, por razones humanitarias, y deciden acabar con algún tipo de sufrimiento que padece la víctima y acto seguido se suicida. La persona le dan un diagnóstico poco elaborado, un diagnóstico no solicitado, un diagnóstico no humanizado, y le dicen, bueno, tus hijos tienen 6 meses de vida. Tú estás pelando, no tienes plata para el tratamiento, te acaban de votar, tu mujer te dejó y ahora esta bomba. Sí, a veces los diagnósticos se dan de esta forma. Y por supuesto esta persona dice, ¿cuánto esto? Los mata y se mata.
¿Es justificable? No, pero es una acción que dentro de la distorsión y la incapacidad de resolver la tensión o resolver la frustración se ejecuta con esta característica. No pongan cara de miedo, esas cosas pasan todos los días. La otra clasificación, bueno, que es lo más usual, lo que nosotros usualmente vemos en el país, y es lo que hemos conseguido, es el psicopatológico. Episodios de violencia, homicida, suicida, desde este tipo de agresores, los psicopatológicos, se deben a la existencia de un trastorno de personalidad o un trastorno mental grave. Supongamos, dentro del espectro del trastorno mental grave está, no sé, la esquizofrenia paranoide. Y una persona con esquizofrenia paranoide, dentro de su distorsión o fragmentación de la realidad, percibe distorsionadamente a su pareja como una perseguidora o como alguien que está planificando hacerle daño. Y dentro de la distorsión ve a los hijos como cómplices de esta perseguidora o esta persona que intenta hacerle daño dentro de su fragmentación de la realidad. Entonces planifica, teniendo un trastorno mental grave, deshacerse de esta persecución, de este daño, y los mata a todos. Y después dice, ya no tengo otra razón para vivir porque su mente está fragmentada, y se suicida. Si eso pasa y tenemos los cuerpos, ¿cómo hacemos nosotros para poder recolectar esta información? Una autopsia psicológica bien ejecutada, que no dura una semana, que no se establece en 3 días. Esto es otra ficción, una fantasía que a veces tienen los investigadores cuando le dicen al psicólogo, quiero mi autopsia psicológica, y ya saben que es un homicidio con el perpetrador y el arma, que me las vas a pedir si ya tú sabes que la causa de muerte es por ilegal por homicidio. Bueno, porque están Bueno, supongamos que no se sabe si la muerte es por accidente o por homicidio o por suicidio, no se sabe. Y nos mandan a ejecutar la autopsia psicológica. Eso no se hace en 3 días. Solamente entrevistar al grupo vincular, familiar de la persona de que se sospecha murió de tal o cual forma, se debe llevar unos 3 a 4 meses. Y después analizar todos los contenidos de la vida de esta persona, papeles, documentos, conversar con los médicos, conversar con todo el mundo y establecer hipótesis vinculares no se hace en 3 días. Es compleja y amerita acceso al expediente. Usted no me manda a hacer una autopsia psicológica si yo no sé o no tengo conocimiento qué diligencias de investigación se han establecido en este caso, porque yo formo parte del equipo de investigación. Usted no me llama al consultorio cuando no hay más remedio y de paso me llama a ciegas. Eso está claro para todos los abogados acá, ¿verdad? No es una queja, si hay psicólogos aquí saben que es una realidad. Por supuesto, también hay otras clasificaciones de los homicidios suicidios que cogen esta categoría, aquellos no concordantes con las 3 categorías anteriores, siendo ejemplo de aquellos homicidios suicidios donde la muerte de la víctima se produce accidentalmente o simplemente es desconocida, lo que estoy describiendo ahorita. La persona, por un accidente, causa la muerte de alguien, eso es homicidio, y por culpa, aquí sí es por culpa, no hay una planificación establecida, se suicida. Sin embargo, bueno, hay muchas cosas por hacer. ¿Qué hacer al respecto? Prevención. Si el grupo familiar, ¿sí? Y si ustedes aquí, después de haber leído esto, notan que hay características de comportamiento o desigualdades o situaciones de tensión social dentro de un grupo familiar y comienzan a percibir que hay posibilidad de un conflicto mayor o el establecimiento de violencia sin límites, hay que actuar, hay que denunciar, hay que participar. Porque si no se hace un evento preventivo o no se hace investigación más a fondo, y hay que invitar a los criminólogos a que se unan a los psicólogos forenses para investigar a fondo el homicidio-suicidio, no tenemos políticas de prevención. Y si no hay política de prevención, vamos a seguir estudiando lo que queda de las víctimas. Y el daño que resta, por supuesto, en las víctimas indirectas de este evento. Buenos días, muchas gracias.